Lo invito a que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 1 al 6. Apocalipsis 3, 1 al 6. Continuamos con la serie El propósito de la iglesia. Este tema es el número 14. Se titula La iglesia que parecía viva, pero estaba muerta. Esto se va a poner tremendo. ¿Ya lo tiene? Apocalipsis 3, versículo 1 al 6. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Sardis, que es la que vamos a estudiar ahora, la iglesia que parecía viva, pero estaba muerta, junto con la iglesia de la Odisea, fueron las 2 de las 7 iglesias que encontramos en estos 2 capítulos de Apocalipsis, a las cuales el Señor Jesús les reprochó más duro, a esas 2, a la de Sardis y a la de la Odisea. Había 2 rasgos que distinguían a esta iglesia de Sardis. Uno era que eran personas muy prósperas económicamente, eran ricos. Y el otro rasgo es que ellos nunca sufrieron persecución. Y fue algo muy extraordinario, porque es la iglesias del primer siglo. Todas fueron perseguidas menos los cristianos en Sardis. Esto los llevó a relajarse en su relación con Dios, los llevó a consentir al mundo. Su mensaje se diluyó, su mensaje se mezcló, y como consecuencia el poder espiritual de la palabra de Dios no se presentó. No había poder espiritual. La gente iba a la iglesia de Sardis, pero algo sucedía, que no nacían de nuevo. No nacían de nuevo, entonces permanecían en su estado de muerte espiritual. La iglesia se había convertido en un tipo de club social, donde pues llegan los simpatizantes, se sienten bien, se toman un trago, se fuman un cigarrito, bla, 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 hablan de política, de cosas de la vida, pero menos de Cristo. Entonces estaba llena la iglesia de personas que se decían cristianos, pero estaban muertos espiritualmente. En la actualidad, lo único que queda de Sardis son puras ruinas. El nombre Sardis es una palabra griega que tiene 2 significados. Uno significa el remanente, y un remanente es una pequeña cantidad. ¿Sí? En este caso tiene mucho significado cuando leímos en el versículo 4, pero tienes unas pocas personas. Entonces, Sardis significa remanente, pero también significa los que escaparon. Y los nombres en la Biblia tienen mucho significado. Esa ciudad de Sardis fue construida en un monte, a las faldas de un monte que servía de protección natural contra los enemigos. El monte se llamaba Témolo. Y esa ciudad era cruzada por un río que era muy especial. Ese río, el río se llamaba Portaoro, porque dice la historia que el río arrastraba muchas pepitas de oro. Entonces la gente
Los habitantes de ahí pues tenían la exclusividad y ellos iban y sacaban oro, eran muy ricos. Como la fiebre del oro en California a principios del siglo pasado, que la gente iba y hubo mucha gente que se hizo rica. Recogían las pepitas de oro en las orillas de los ríos, era impresionante. Pues así estaba esta ciudad, fíjense. Sus habitantes tenían fama de ser personas muy arrogantes, muy soberbias. Esto debido tal vez a su riqueza material que ellos tenían. Y porque la ciudad, al estar construida de la manera que ellos la hicieron, ellos la consideraban una ciudad impenetrable. Nadie puede hacernos nada. Entonces ellos se sentían prósperos, a gusto, se sentían seguros. Y cuando alguien pone su esperanza en las riquezas y en la seguridad que brindan ciertas cosas, ese es el punto débil en una persona. Pues la ciudad de Sardis tenía un punto débil. Y el punto débil era una pequeña cañada, a la cual la miraron y dijeron, no, pues ¿quién se sube por aquí? Nadie. Pero resulta que en el año 549 antes de Cristo, el rey Ciro de Persia se dio cuenta del punto débil de la ciudad de Sardis y tenía gente muy ágil y metió unos escaladores y sorpresivamente escalaron, se metieron, abrieron las puertas de la ciudad, entró el ejército persa y conquistaron la ciudad. Les cayó sorpresivamente por el punto débil. Escúchenme bien, todos aquellos que confían en su sabiduría, en sus riquezas, en lo que puedan tener o hacer en su intelecto, en su inteligencia, ese es el punto débil por donde el enemigo puede penetrar. Le sucedió a Sardis. Dice la historia, después pasó a manos de los romanos, por ahí en el segundo siglo antes de Cristo, pero dice la historia que en el año 17, después de Cristo, ya de nuestra era, dice que, pues, ciudad muy, muy rica, los habitantes seguían con su arrogancia, y dice la historia que en el año 17, un terremoto los tomó por sorpresa, pero el terremoto era de tal magnitud que destruyó toda la ciudad de Sardis. Pero los de Sardis no se preocuparon mucho porque pues tenían mucho dinero. Entonces ellos pues juntaron al comité de desastres naturales, qué sé yo, y dijeron, bueno, ¿cuál es el problema? Nosotros, ¿cuánto vale reconstruir la ciudad? Hicieron un proyecto impresionante y en 10 años reconstruyeron toda una ciudad. Imagínate, impresionante. Pero el dato sorpresivamente les cayó un terremoto, les sobrevino un terremoto, alguien que nadie imaginaba, lo cual nos habla cuando Cristo dice aquí, yo vendré como ladrón, o sea, cuando menos se da cuenta la persona, en su seguridad, en su bonanza, el Señor vendrá y se arreglará cuentas. Ellos adoraban a una diosa que era Demeter, se llamaba Demeter, que significa en griego la madre de los dioses, de las diosas, perdón. Y entre otras diosas, lo que menos tenían los habitantes de allí eran misóginos, ellos puras diosas. Otra era la diosa Artemisa, otra era la diosa Cibeles. Y recuerden que todos los cultos idolátricos involucraban inmoralidad sexual. Y como la historia nos confirma una y otra vez, el imperio babilónico, el imperio griego, el imperio romano, todos, la causa de su caída fue por inmoralidad de sus líderes, por las perversiones de tipo sexual que practicaban. Y se empezó a venir en una caída así al vacío la ciudad de Sardis, pero junto y a la par con la ciudad y los habitantes arrogantes, la iglesia de Sardis iba al mismo rumbo. La historia de una iglesia que decía que estaba viva, pero estaba muerta. Vamos al versículo 1 del capítulo 3. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Quién es el ángel? El pastor de la iglesia. ¿Quién es el pastor? El responsable de lo que suceda en cualquier iglesia que se diga que es cristiana. Todo lo bueno, lo malo y lo regular, lo que suceda, lo que pase, lo que se enseña, el responsable directo es el pastor.
y le escribe esta carta al pastor para que él se los lea a los demás también. Versículo 1 dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, dice esto. El 7 en la Biblia es el número completo. Dice la Biblia que el 6 es el número del hombre, porque el hombre fue creado en el 6º día. Y el 7 es mayor que el 6, entonces el 7 simboliza a Dios, de su totalidad. Entonces el 7 al ser mayor que el 6, habla de que Dios está siempre sobre la creación y sobre el hombre. Entonces cuando dice aquí los 7 espíritus de Dios, es una alusión al Espíritu Santo, al Espíritu eterno, al Espíritu todopoderoso, al único Espíritu que es capaz de infundir vida al que está muerto espiritualmente. El Espíritu Santo es el único que imparte la vida, que puede impartir la vida a una persona que está muerta espiritualmente. El Espíritu Santo es el único que imparte la vida de Cristo en los creyentes y los hace crecer y madurar a través de la palabra de Dios. Fue el Espíritu Santo el que puso una semilla en el vientre de una mujer llamada María, y lo que nació de ella fue el santo ser que nosotros adoramos, Cristo encarnado, la luz vino al mundo. Fue el Espíritu Santo el que tomó el mensaje de la predicación de la palabra y nos engendró, nos sopló el aliento de vida a nosotros los que hemos creído. Entonces, el que tiene el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, todo el poder concentrado. Los 3 son uno, sabemos. Entonces dice, el que tiene todo el poder y que lo ejecuta a través del Espíritu Santo. Y el que tiene las 7 estrellas, estoy en el versículo 1, sígame ahí, ponga sus ojos en la Biblia. Y el que tiene las 7 estrellas dice esto. ¿Por qué dice 7 estrellas? Mire, para nosotros no tiene mucho sentido, pero cuando leemos el contexto histórico y cultural de los habitantes de Sardis, como que nos da más luz al respecto. Resulta que los habitantes de Sardis eran fieles creyentes de que los planetas guiaban sus vidas. Venus, Júpiter, Saturno. Las estrellas eran las que marcaban el destino de los sardinos. No sé si está correcto eso. Sardis, los sardinos, los sardonianos, no sé. Entonces ellos creían que las estrellas los guiaban, les predecían el futuro. Entonces cuando Cristo les dice, el que tiene las 7 estrellas, o sea, el creador de esos planetas y esas estrellas en las cuales ustedes creen falsamente que los guían, que les trazan el destino, pues fíjense que yo las tengo aquí porque yo las hice. Entonces lo que está diciendo Cristo allí es muy simple, es muy sencillo. Está diciendo que Cristo tiene todo el control de todas las cosas como creador. Y que Él es el único que tiene en sus manos el destino de las personas. Por eso, dice, el que tiene las 7 estrellas, dice eso. Les repito, para nosotros no tiene mucho sentido, pero cuando ya estudiamos cuáles eran acuérdense que todos los mensajes a las iglesias había unos rasgos que los distinguían, que eran muy particulares en ese momento. Entonces dice, el que tiene las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, le dice. Sé lo que haces, te conozco. Sé lo que piensas, sé lo que sientes, sé quién eres. Y luego le dice en el mismo versículo 1, te conozco, dice, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Jesús le dice, yo te conozco, le dice al pastor aquí en primera instancia. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Hay algunos escritos de aquella época que no existen en todas las iglesias, pero hay algunos escritos que indican que el pastor de la iglesia del tiempo en el que se escribió esta carta o esta profecía del Apocalipsis, el pastor de la iglesia de Sardis se llamaba Sósimo, con Z, Sósimo. Y Sósimo es del griego, que significa el que vive.
¿Se fijan cómo cobra mucho significado? Porque le dice, yo conozco tus obras, le dice al pastor, en primera instancia. Tienes el nombre de que vives, pero estás muerto, le dice. ¿Qué pasó allí? Espiritualmente, el pastor de la iglesia estaba muerto. La iglesia, por lo tanto, tenía un rasgo muy distintivo. Estaba llena, pero la mayoría de los que estaban ahí estaban muertos espiritualmente, no tenían la vida de Cristo. Fíjese qué tremendo. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que sea posible que un pastor esté predicando en una iglesia y no sea nacido de nuevo? Aquí está el ejemplo. Hace unos 6 meses, un grupo de estudiantes de la escuela bíblica fueron a hacer un viaje misionero. Se fueron hacia el norte de la República y los recibió, a un grupito los recibió una iglesia donde el pastor pues amablemente los recibió y los puso a servir, y el pastor estaba contento con el servicio de los estudiantes. Entonces les dijo, bueno, miren, yo no tenía planeado, pero quiero que uno de ustedes predique el domingo. Entonces entre ellos hablaron, ¿quién? No, pues tú, no, pues tú. Finalmente le echaron la pelotita a un joven de aquí. Entonces le dijeron, él dijo, pues yo tengo que orar porque no tengo que decirles. Dice que se metió a su cuarto, él me contó a mí, y se metió a su cuarto y empezó a orar, Señor, dame una palabra. Dice, leía, abría la Biblia y nada, Señor, mañana tengo que predicarles a la iglesia, dame una palabra. Y dice que Dios le habló y le dijo, ¿qué predicó el pastor el domingo pasado? Y yo había predicado sobre lo que significa nacer de nuevo. Dice, pues habló de nacer de nuevo, lo que significa. Dijo, háblales de eso. Yo la traía fresca esa enseñanza. Entonces pues ya más o menos hice unas notas allí para no perderme, y el domingo prediqué sobre el nuevo nacimiento. Cuando hago el llamado para los que quieren arrepentirse, para ser nuevas criaturas, me dicen los hermanos, ¿quién cree que pasó, pastor? ¿Quién? No lo va a creer. ¿Quién? El pastor. ¿Cómo que el pastor? El pastor fue el primero que pasó llorando, con las manos levantadas y llorando y diciendo, a mí nunca me habían dicho que yo tenía que nacer de nuevo, hazme el favor. A mí nunca me habían dicho que tenía yo que arrepentirme. ¡Wow! ¿Cómo creen que está esa iglesia? ¿Alguien así puede impartir vida? Otro amigo que tengo, que él es un maestro de la Biblia, dice que lo invitaron a una convención para pastores y había un buen número, varios cientos de ellos. Y dice que Dios le dijo, háblales del nuevo nacimiento. Pero Señor, háblales del nuevo nacimiento. Y les habló. Y algunos dicen que lo miraban así como diciendo, pues ¿qué le pasa a este? ¿Cómo nosotros somos pastores? ¿Cómo nos está hablando del nuevo nacimiento? Pero me dice, pero yo, y dice, cuando hice el llamado a los pastores que no habían nacido de nuevo, pasaron más de 40. Imagínense nomás. Qué impresionante está esto. Sósimo. Hay muchos sósimos, muchos cristianos sósimos, que parece que están vivos, pero no están vivos, están muertos. Hacen mucho ruido, pero no están vivos. Qué impresionante. A mí me impresionó esto. El pastor de la iglesia de Sardis no era nacido de nuevo. Entonces las predicaciones de Sósimo, ¿de qué quería que hablara Sósimo? Si la Biblia dice que las cosas del Espíritu no se entienden con la mente carnal, porque la mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, ¿de qué hablaba Sósimo? Si no tenía vida Sósimo, el pobre Sósimo. Tal vez seguramente eran de ese tipo de conferencias motivacionales donde la gente dice, vamos hacia el éxito. Sí, tú eres un vencedor, campeón. A lo mejor eran de ese tipo de conferencias dentro de una iglesia que nada más emocionan, nada más exacerban las emociones de la gente. ¡Ay, es re bonito! Pero nunca nacieron de nuevo. Se quedaron nada más en las emociones, pero nunca nacieron de nuevo. A lo mejor les habló de la escalera del éxito en la vida. A lo mejor les hablaba del bienestar.
de la prosperidad, y ellos decían, ay, qué bendecidos estamos, hasta los ríos. Esas sí eran pepitas de oro de a de veras. Oh, no, pues nosotros estamos súper bendecidos, pero estaban muertos espiritualmente. Entonces la iglesia, por lo tanto, no tenía vida. Hacían congresos, hacían eventos, hacían conciertos, pero nada más hacían ruido. No estaban vivos para con Dios. Fíjense qué tremendo. Pregunta: ¿podríamos pensar entonces que puede haber iglesias que hasta nombres bonitos tienen nombre de que viven, pero están muertos? Sí. Alguien ha dicho que las 7 iglesias del Apocalipsis, muchos teólogos dan esta introducción al mensaje de las 7 iglesias. Como el 7 es el número perfecto, hablan de todo lo que la iglesia experimentará a través de la historia, desde que Cristo la fundó hasta que Él venga por ella. Y hablan y dicen que este es el tipo de Sardis tipifica a todas aquellas iglesias, a todos aquellos líderes y a todos aquellos que se dicen cristianos, pero no son cristianos. El hecho de venir a una iglesia cristiana no te hace cristiano, porque entonces si así fuera tú te metes una cochera y te haces coche. O sea, que el hábito, como dice la Biblia, el hábito no hace al monje. No por el hecho de que alguien viene a una iglesia cristiana es automáticamente cristiano. No, eso no hace al cristiano. Déjeme darle 10 rasgos, características de un pastor sósimo y de una iglesia sósimo, que dice que está vivo, pero está muerto. Número 1, los predicadores sósimos son personas extravagantes. Son personas arrogantes, como los de Sardis. Son personas presumidas, presumen sus yates, presumen sus jets, donde viajan alrededor del mundo predicando el evangelio. Ellos le llaman el evangelio, pero usted los oye y dice, no, ese no es el evangelio. Mire, hay auditorios, aunque usted no lo crea, donde cuando ya va a salir el predicador, hacen unas rampas hidráulicas hacia atrás. Entonces el predicador se mete por atrás y luego ya apretan un botoncito, lo prenden luces, y sale así, y sale el pastor. ¿De veras? ¿En serio? Mire por el pescadito. Qué increíble, ¿no? Presumen sus trajes de $1,000, sus corbatas de $300. Su vida es muy extravagante, como los de Sardis. Fíjense qué tremendo. Otro rasgo es que tienen ellos un espíritu mesiánico. ¿Qué es esto? Que se creen la última Coca-Cola en el desierto, el último vaso de agua en el desierto. Ellos se creen los únicos depositarios de la verdad cuando Cristo se revela al que lo busca. ¿Sí o no? Fíjense, estoy leyendo un libro interesantísimo sobre la vida de cristianos a través de la historia del cristianismo. Es un libro bien interesante, porque allí habla de gente como de los padres de la iglesia, de Lutero, y son como pequeñas biografías y pequeños relatos acerca de su vida y algunos pensamientos. Pero para mi sorpresa, debo confesarlo, he estado leyendo algunos que es, por ejemplo, San Bernardo. ¿Han oído de San Bernardo? Aquí hay un templo en honor a San Bernardo. Bueno, cuando yo empiezo a leer, yo dije, este cuate era nacido de nuevo. Porque lo que decía, lo que hacía, lo que vivía, yo decía, wow. Entonces, para mí es muy claro, yo no tengo ningún problema en creer y estar seguro de que Dios se puede revelar al que le busca donde estén, ¿sí o no? La prueba está aquí en la Biblia. Unos pocos en Sardis que estaban para llorar, pero había unos pocos que habían nacido de nuevo. Entonces cada vez me doy cuenta más y más, pero esta gente no, esta gente piensa que si no estás en mi iglesia te vas al infierno, dicen. Yo soy el apóstol de esta ciudad, dice. El apóstol, no dicen un apóstol. Es muy diferente a decir soy
un apóstol, porque uno ya habla de que hay otros más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el apóstol es que no hay otro. Entonces cuando usted diga, con ustedes, el siervo de Dios, aguas con eso. ¿Cómo que el siervo? ¿Que no hay otros? No, él es el siervo, él es el apóstol. Esos son, tienen esos rasgos ahora. Una de sus características más fuertes de ese tipo de sósimos y de iglesias que la Biblia está descubriendo aquí, es que las enseñanzas de esos sósimos y las enseñanzas que hay en esas iglesias carecen de mensajes de verdadero contenido espiritual. No hay Biblia ahí, uno que otro versículo maquillado, pero no hay verdadero alimento espiritual, como dijo Pedro. Deseen como niños la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, como Sósimo, ¿qué podía predicar Sósimo si no conocía al Señor? Tenía que predicar puras cosas motivacionales y puras cosas de ese tipo. Les voy a dar un curso de superación personal. Curso de superación personal. En la iglesia. Entonces, mensajes carentes de un verdadero contenido espiritual. Mensajes que son sin ton y son. Predican un chorizo. Chorizo viene del griego, es en serio. Chorizo significa en partes. Y predican un chorizo, predican durante la reunión un chorizo, predican de todo así, un chorizón. No tiene sentido lo que dicen. Y luego la gente piensa que porque estos gritan mucho, están bien ungidos. Y cuando se detienen, a ver. Entonces todos dicen, y confunden la gritería con la unción. Pero cuando alguien grita así como una metralleta, no te dan tiempo de pensar. Pero tú toma una conferencia de ese tipo, predicación no puede ser, es una conferencia, y ponla en cámara lenta, para que veas lo que dicen, y es un chorizo, no dicen nada, de veras. Tú lo puedes confirmar. Hace un tiempo una persona vino y me dijo, pastor, quiero pedirle perdón. ¿Qué me hiciste? Dice, bueno, es que mire, lo que pasa es que, mire, usted sabe, yo tengo 3 años aquí en casa de oración. Vengo de los Estados Unidos. Y bueno, yo vengo de una iglesia donde, bueno, pues yo allí crecí, yo pensé que así era todo. Donde el pastor pues gritaba mucho y nosotros toda la reunión nos parábamos y gritábamos. Pero yo no me acuerdo de sus mensajes, yo pensaba que eso era el poder de Dios. Entonces pues yo le vengo a pedir perdón porque cuando yo llegué aquí, que lo oí predicar, dije, no, este está más muerto que nada. Porque no gritaba. O sea que para algunos gritar es sinónimo de unción. Imagínate en la escuela el maestro de matemáticas gritando y hablándote como metralleta. Si de por sí no sabes cuánto es 2 por 2. Imagínate cuánto fue y tú te quedas así. No, la palabra de Dios tiene que enseñarse con paciencia, que la gente tenga las pausas para digerir. No nada más en sintonía, amén, sí, amén, amén, amén. Y una vez estuve predicando en una congregación de ese tipo que siempre están gritando para todo. Dice uno, el Señor nos ama, aleluya. Yo dije, ay, ¿cómo le hago para que se callen? ¿Cómo le hago para que se callen? Porque yo no puedo predicar si la gente está hable y hable. No puedo. Porque se distrae la gente y yo me distraigo. Entonces dije, ya sé lo que voy a hacer. Y hoy hice una trampita por allí, fíjese. Dije, a ver, ¿cuántos de ustedes se quieren ir al infierno? Y todos, amén, gloria a Dios. Ya ven, les digo. ¿Se quieren ir al infierno? Ay, no. Fíjate nomás. ¿Te acuerdas, Chuy, de eso? Y les digo, no, hermanos, ustedes a todos le dicen amén. El diablo salva, amén, gloria a Dios, aleluya. Ni siquiera lo meditan. Porque están acostumbrados a ese tipo de línea
pero cuando analizas lo que dicen, no tiene contenido espiritual que alimenta. Otro rasgo es de que hay un espíritu de exaltación, autoexaltación. Siempre, ese tipo de personas siempre hablan de sus viajes, siempre hablan de sus logros, siempre están hablando de ellos mismos. Otro rasgo es que hay un sobreénfasis en lo milagroso. Como lo milagroso atrae, ellos dicen, no, vamos a hacer una noche de milagros, vamos a hacer una noche de gloria milagrosa, vamos a hacer... Entonces la gente tiene necesidad. Tú dile a la gente que vamos a hacer una campaña de sanidad, traiga a todos los enfermos, se le llena allí. Ahora bien, fíjese, nosotros creemos en los milagros, pero la Biblia dice en el último capítulo de Lucas, del Evangelio de Lucas, que las señales seguían a la predicación de la palabra. Entonces, escuche y aprenda. Cuando usted vea en la televisión, o vaya a algún lugar, o vea alguna campaña, y no se predica el Evangelio, se dice un montón de testimonios y de cosas, pero no es el Evangelio, y luego hay un montón de milagros, usted tiene que poner un signo de interrogación, porque hay de milagros a milagros, A eso se refirió Jesús cuando dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre pusimos manos sobre los enfermos y se sanaron. Y yo les responderé, dijo Cristo, ¿quiénes son ustedes? No los conozco, no sé quiénes son. Malditos, dice, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, el hecho de presenciar milagros no garantiza que son de Dios. Si usted lee en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, del 1 al 13, ahí dice que Dios les enviará un poder engañoso. El inicuo se manifestará, el hombre de pecado. La mayoría de los teólogos concuerdan de que es la manifestación del anticristo. Y dice que se manifestará con señales y milagros portentosos, para que la gente que rechazó la verdad del Evangelio crea la mentira, así dice. O sea, lo que la gente quiere son milagros ya, cosas milagrosas ya, que me venga y ya. Entonces, el que está muerto espiritualmente dice, bueno, pues hay cosas sobrenaturales, y enfatizan lo milagroso, enfatizan las señales antes que al que produce las señales. Nosotros creemos en las manifestaciones sobrenaturales de Dios. ¿Ustedes creen? Podemos dar muchos testimonios, pero estos son rasgos distintivos de ellos. Hay un espíritu de control en estos zósimos. Al no tener autoridad espiritual dada por Dios, ellos la imponen y controlan las vidas de las personas. ¿Se acuerdan de Balaam, que significa dueño del pueblo? Ese se creía el dueño del pueblo, y así estos zósimos se creen dueños de la gente, se creen dueños de la iglesia, y esos son rasgos distintivos de ellos. Por lo tanto, hay un espíritu de control, y esto los lleva a manipular a las personas. Les manipulan sobre todo en el pedir y en el sacar dinero, dizque para la obra, dicen ellos, pero en realidad no es para la obra, se enriquecen ellos mismos. Otro rasgo es que son incapaces de escuchar un consejo o una reprensión. Como estas enseñanzas salen por internet, hay algunos que las escuchan y dicen, no, y se enojan, no les gusta. Pero el que es hijo de Dios, Jesús dijo, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Y aquí dice, el que tiene oídos oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, no es mi mensaje, es el mensaje de las Escrituras, es el mensaje de Jesús preocupado por la iglesia. Pero algunos escuchan eso y dicen, no, ese Chuy nos ha dicho de todo, anoréxicos. Nos ha dicho, bueno, ya se voló la barra, ya con esta, nos dijo muertos. Bueno, ahora sí que como dice el dicho, al que le quede el saco, porque si a usted no le queda, pues usted está gozándose en la palabra de Dios, ¿no es cierto?
Y también nos sirve de advertencia. Entonces estamos aquí aprendiendo, creciendo, madurando. Otro rasgo de los zósimos es que hacen un énfasis en lo material. Ese es un rasgo distintivo de ellos. No sé cuántos de ustedes han visto en alguna ocasión, yo he visto 2 veces el programa que sale en la noche de Pare de Sufrir. ¿Alguno lo ha visto? Bueno, yo no sé, bastantes levantaron la mano. En primer lugar, tengan cuidado, pero en segundo, escuchen, no sé si vieron lo que yo vi, pero siempre al inicio del programa te pasan así como un collage, así de muchas imágenes. Entonces, venga con nosotros tenemos aquí la prosperidad, la bendición de Dios, dice. ¿Lo has oído? Y lo primero que hacen es te sacan una Navigator 2007. ¿Se han fijado? Te aparece así. Y luego, prosperidad. Y luego una casa. Y luego una familia con sus hijos tomaditos de la mano. Y atrás una casa bien bonita con 2 carros. Un BMW y otra camioneta ahí. Y de la mano. Y luego ya los llevan al set. Cuéntenos su testimonio. No, yo estaba en la miseria. Yo no tenía nada y ahora ya tengo mi casa. Venga, venga. Y le vamos al aceitito de las vírgenes, quién sabe qué rollo. Y el pañuelito de no sé qué. Y la gente vea y está lleno los auditorios de esos lugares. Pero ¿y la predicación de la palabra? Bien, gracias. Otro rasgo es que hay un énfasis en profecías, en sueños, en visiones y en experiencias místicas. Fíjense que el apóstol Pedro tuvo una experiencia personal espiritual. Dice que él estaba sentado, que él estaba orando en la azotea. ¿Se acuerdan en Hechos? Y dice que de pronto le vino un éxtasis. Y la palabra éxtasis habla de una visión espiritual. Y dice que él vio un lienzo que descendía del cielo. ¿Se acuerdan de esa parte? Y que había animales ahí. Y Dios y Jesús le dijo: Pedro, mata y come. Y yo dije: no, yo soy judío, yo nunca he comido animales inmundos. No, lo que yo limpié no lo llames tú común, le dice. Y era un mensaje del Señor a Pedro de que lo iba a mandar a predicar a los gentiles. Esa era la simbología. Entonces, Pablo también tuvo una experiencia que se fue al tercer cielo. Pero escuchen bien, Pablo dijo: a mí me fue prohibido decirles mi experiencia allá en el cielo. Y Pedro nunca mencionó acerca de esa experiencia religiosa, espiritual. Nunca la contó, nunca dijo nada. ¿Saben por qué? Porque todo lo que son sueños, visiones, profecías y experiencias personales son subjetivas. Ahora, aclaro, nosotros creemos que hay sueños que vienen de Dios, que en Hechos 2 dice, capítulo 2. Nosotros creemos que hay visiones que vienen de Dios. Nosotros creemos que hay sueños que provienen de Dios. Pero si esos sueños y esas experiencias espirituales contradicen la Biblia, no son de Dios. Es muy simple, es sencillo. Porque si la profecía y los sueños fueran 100% seguros de que provienen de Dios, entonces ¿por qué Pablo dijo: juzguen las profecías, retengan lo bueno y desechen lo malo? ¿No dice así? Entonces, ¿por qué Dios en el capítulo 23 de Jeremías, que leímos la reunión pasada, ¿se acuerdan? Condenó a los que soñé, profecía, visión. ¿Por qué? Porque hablaban de su propio corazón. Es decir, hay un elemento peligroso en todo lo que son visiones, revelaciones, sueños. ¿Por qué? Porque ahí es donde se puede meter el enemigo engañando. Entonces, imagínate a alguien no nacido de nuevo, metido en la iglesia y luego vi visión. ¿Visión de qué? Soñé, ¿qué soñaste? Palabra de Jehová. ¿Cuál palabra lo que te dicen? Entonces tú dices: no, a ver, se comió 10 tortas ahogadas anoche y está delirando. Entonces ellos hacen un sobreénfasis en las experiencias místicas, se vuelven místicos. Y saben que Pablo en la epístola de los Colosenses atacó muy fuerte el misticismo, pero fuerte. Porque las experiencias personales son subjetivas, repito, y esas no deben de ir por delante. Entonces todos aquellos
testimonios de que me fui al cielo, de que me fui al infierno, de que no sé qué. Un día me regaló a alguien, oiga pastor, escuche esto. Y eran de unos jóvenes que supuestamente se habían ido al infierno. Entonces que andaban allí viajando por el infierno, viendo todos los tormentos y veían al diablo rojo y no sé cuánto. Entonces pues yo lo estaba escuchando. Entonces de repente dice, entonces yo iba por el infierno. Está narrando una muchacha allí. Dice, yo iba ahí en el infierno, en el mismo vientre del infierno. Entonces me encontré a una señora que se me hacía más o menos conocida, dice. Y estaba como descarnada y sufría, pero era un tormento. Entonces yo le dije, ¿y tú por qué estás aquí? Y ella me contestó, es que no diezmaba. ¿Cuántos oyeron ese testimonio? Levanten la mano. Mire, hay algunos, bastantes. ¿Cómo es que corren esos discos? ¿Saben por qué tienen tanta aceptación? Porque son bien místicos. ¡Ay, se fue al infierno! Pero escuchen la barrabasada que está diciendo. ¿De cuándo acá pagar diezmos te mete al cielo? Por el amor de Dios. Si la salvación no es por obras, es por fe. Entonces, si así fuera, los que no diezman aquí se van a ir al infierno. Está asegurada. Y allá vas a estar todo desencarnado. No, hermano, tengan mucho cuidado. Entonces, todo eso, fíjese, es continuo cuando entran llamadas aquí, y el viernes entró una, de una persona que quería venir a dar su tremendo testimonio. Entonces le dije yo a la secretaria, ¿y qué le dijiste? Bueno, pues lo que tengo que decir, le dije que nosotros pues respetábamos su manera de ser, pero que nosotros utilizábamos las reuniones para enseñar la palabra de Dios, instruir a los creyentes, no para escuchar testimonios espectaculares. Y dijo, es que el mío es como ninguno. Dice, no, mire, la Biblia dice, Jesús les decía cuando hacía un milagro en las personas, les decía, ve y cuéntale a los tuyos, vaya y cuéntales allá afuera, aquí adentro ya somos cristianos. ¿Para qué viene y nos cuenta del infierno si nosotros ya estamos seguros en que vamos al cielo? Entonces no tiene sentido. No, pero dígale al pastor, es más, dígale que quiero hablar con él, porque cuando oiga mi testimonio se va a impactar. Yo me voy a impactar, hermano. Por eso muchas iglesias, y claro, como imagínense, testimonio de impacto. No, pues dígale a todos, traigan. Entonces se pone así, hermano. Pero todo eso es subjetivo. Entonces no hay palabra. Y así era la iglesia de Sardis, fíjense. Estaban muertos, no había vida. Como que, ¿qué podían ellos hacer? ¿Qué podían dar ellos? Entonces dice en el versículo número 2, dice, sé vigilante, lo que significa despierta, ¿sí? Así como Ciro y el terremoto sorpresivamente cayeron sobre Sardis, ellos estaban reposados, contentos, comiendo, bebiendo, divirtiéndose en sus ruidosos eventos. Dice, pero vigila, versículo 2, y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué significa esto? Les quedaban algunas cosas que estaban por morir. Significaba que al no tener la vida de Dios, ¿cómo es que ellos habían recibido la palabra de Dios? ¿Y cómo es que la iglesia de Sardis se había fundado? Si ni siquiera el pastor era salvo. Es que era gente que estaba convencida de que Cristo era el Mesías, pero nunca se arrepintieron. Entonces el conocimiento intelectual, también los demonios creen, según Santiago, y tiemblan ante lo que ven que dice la Biblia, pero ellos no se arrepienten. También los demonios creen. Entonces el mero conocimiento intelectual de que Cristo murió en la cruz, de que murió por nuestros pecados, no significa que automáticamente una persona es salva por el medio conocimiento intelectual. También un ateo tiene el conocimiento intelectual de que un hombre llamado Jesús, que murió dizque por los pecados de la humanidad, también ellos tienen el conocimiento intelectual. ¿Qué es pues lo que te mete en relación con Dios? El arrepentimiento, la conversión, el que tus pecados sean lavados con la sangre de Cristo. Eso es lo que hace una nueva criatura, fíjate. Eso es lo que injerta en el cuerpo de Cristo.
Entonces ellos tenían cosas a medio morir, dice que están por morir, así medios que obedecían, medios que media santidad, medios que medio no sé qué, medios humildes, medias oraciones, o sea, en realidad yo puedo imaginarme así como, oh, omnipotente Dios, oh, dador de la vida, ten misericordia de nosotros, así sea. Y por ahí alguno dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué no deberíamos de decir en el nombre de Jesús? Ah, sí, en el nombre de Jesús. O sea, que ya no incluían a Jesús. Cristo dijo, nadie va al Padre si no es por mí. ¿No dijo Cristo así? ¿Han oído orar a los Krishnas? ¿Han oído orar y hablar a un budista cuando se dirige a sus dioses? Hablan bien bonito. Pero llegarán al Padre porque el único camino es Cristo. ¿No es cierto? Bueno, no todos lo creen eso. Yo sí lo creo. ¿Cuántos lo creen conmigo? El único camino, Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces no son las oraciones bonitas al dador de la vida, al Dios omnipotente, bueno, hay muchos dioses. ¿A cuál Dios le estarán hablando? Y todas esas cosas estaban a medio morir allí. Y luego dice el versículo 2 en la siguiente parte. Al final dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En otras palabras, le está diciendo, lo poco bueno que haces, que no te salva, porque la salvación no es por obras, lo haces para tu gloria. Lo haces para demostrarles a los demás que tú también puedes. Tu motivación de lo que haces es solo para inflar más tu ego. Lo que tú haces, sí, haces muchas cosas que aparentan ser para Dios, tienen apariencia de piedad, pero niegas su eficacia, porque no hay eficacia. Ay, todo esto lo haces para recibir las alabanzas de los hombres. Y mi mente va hacia el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. El Sermón del Monte. Sermón del Monte. Jesús les dice, mira, tú cuando ores, no seas como los hipócritas, que oran de pie en las sinagogas y en las esquinas para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Hay gente que hasta algunos, hasta con cierto reclamo, oiga pastor, ¿usted por qué cuando va a predicar no ora? ¿Se fijan que yo no oro antes de predicar? ¿Ya se fijaron? ¡Ay, sacrilegio! ¿De dónde sacan eso? Yo oro en mi casa. Ahora, no significa que alguien que hace una oración en público es un hipócrita. No, lo que Jesús está condenando es la actitud de que véanme, oh, aleluya. Pero allá ni en su casa oran, pero se paran cuando la gente los ve y ponen carita de San Bernardo, que ese sí fue cristiano de a de veras. Pero como el Señor conoce a los suyos, y les dice, mas tú cuando ores, entra a tu Padre que está en lo secreto, allá donde nadie te ve, no tienes que exhibirte con nadie, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Entonces lo que Jesús está condenando es la actitud del corazón. Y tú cuando ayunes, dice, cuando vosotros ayunéis, no seas como aquellos hipócritas que demudan sus rostros. Fíjate, ahí va. ¿Qué tienes, hermano? Ay, hermano, estoy en un ayuno de 40 días y 40 noches. Entonces ya te apantallaron. Pero ¿cómo? Estoy teniendo unas revelaciones, pero ay, qué duro. Ay, pero pues ahí te encargo que ores por mí, porque no es fácil la guerra, no es fácil la lucha. Estoy teniendo muchos ataques. ¿Y en qué día vas? Voy en el 7º. Y Jesús dice, no seas como los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, dice. Pero tú cuando ayunes, báñate. Tú cuando ayunes, les dijo Jesús, lávate la cara. Ponte aceite en la cabeza, en el cabello, que se vea brillosito así. Era la brillantina de aquel tiempo, ¿no?
el gel. Mira, date tu manita de gato. No seas como los hipócritas que no, tú no muestres a los hombres que ayunan. Porque el que hace eso ya tiene su recompensa. No, más tú cuando ayunes, mira, lávate el rostro y todo, y ponte contento. Porque tu Padre que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Mira, cuando hagas un bien a alguien, no toques trompeta delante de todos. No hables de tu generosidad. No digas, es que yo. No, mira, cuando tú des una ofrenda, una limosna, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda y viceversa. Hablando de que tiene que ser en secreto. No, hombre, ya sería el colmo de que sacaran el chequezote de 3 metros, ¿verdad? Como le hacen en Televisa, ¿no? Donación para los niños con cáncer, sí, aquí está, 15 millones y todo. Sí, es que somos re buenos, sí. Esa es su recompensa. Hermanos, la diferencia es enorme de un nacido de nuevo con un no nacido de nuevo. Es muy amplia la diferencia, ¿no es cierto? Y ahí me puedo tener, ya hablé yo bastante en la serie El Verdadero Evangelio sobre cómo seamos diferentes. ¿Se acuerdan de eso? Pero nada más esto viene como una ilustración de lo que yo les estoy diciendo. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Está muerto, ¿qué va a producir? Alguien que está muerto no puede producir vida. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate, dice. ¿Pero qué significa esto? De lo que ellos habían recibido y oído. Ahora, yo pregunto, ¿qué habían recibido y qué habían oído? El verdadero evangelio. Pero nada más lo aceptaron de una manera intelectual. Y les dice, acuérdate del verdadero mensaje del evangelio. No se te olvide lo que significa ser verdadero discípulo de Jesús. ¿Saben que el concepto de ser discípulo de Jesús en el siglo XXI está tan diluido que todo lo han reducido a lo siguiente? Si quieres entregar tu vida a Cristo, levanta tu mano. Oh, los ángeles están teniendo un fiestón ahorita. Porque la Biblia dice que hay una fiesta cuando un pecador se arrepiente. ¿Cómo sabes que se está arrepintiendo que levantó la mano? Porque si no hubo predicación, si hubo, el Señor quiere darte un buen negocio, el Señor quiere darte todas las... No, pues todos quieren recibir a Cristo. El hecho de levantar el dedo, como los diputados en el Congreso, cuando se aprueban ellos mismos el gasto discrecional, y se gastan pues todos levantan la mano, ¿no? Pues sí les conviene. ¿Te imaginas? Escúchame bien. Yo no recuerdo haber oído algo así. El que quiera ser de Cristo, que se niegue a sí mismo, que someta toda su voluntad. Ya no vas a hacer lo que te da tu gana. Levanta la mano el que quiere. ¿Quién va a querer? Pero resulta que eso es ser verdadero discípulo. Jesús lo dijo, ¿no es cierto? Todo el que no tome su cruz cada día, venga en pos de mí, se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. No, el concepto de discípulo está tan diluido, ahorita es bien light. Hasta el diablo levanta la mano. No, hermanos, es muchísimo más que eso. Por eso Jesús le dijo, acuérdate de lo que has oído, de lo que has recibido. ¿Dónde está el mensaje de la cruz en tus mensajes? ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está el mensaje de la cruz? ¿Dónde está el Cristo crucificado? ¿Dónde está tu mensaje de arrepentimiento? ¿Dónde está tu mensaje de separación del mundo? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Sósimo? Ah, bueno, pues es...
No tenía mensaje Sósimo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, lo dice en el versículo 3. Y guárdalo y arrepiéntete, le dice. Y este verbo guardar, guárdalo, le dice Jesús, viene del griego tereo, con T, tereo. Y tereo significa perder de vista. O sea, en otras palabras, Jesús le está diciendo, lo que has oído, lo que has recibido y has oído, dice, no lo pierdas de vista. ¿Qué fue lo que habían oído y recibido? El evangelio, hermanos. La palabra de Dios. No pierdas de vista mi evangelio. No pierdas de vista mi palabra. No pierdas de vista mi fe. ¿Están entendiendo, verdad? Los veo bien pensativos, pero así, hacen así como, no, sí. Es que así es, hermano. Guárdalo, no lo pierdas de vista. Por eso la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, en el autor y en el consumador de la fe. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús, como Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible. Qué tremenda experiencia de Moisés. Pablo lo puso de esta manera, capítulo 3 de Colosenses. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Si habéis resucitado. Es decir, aquí está otra vez la gran diferencia entre el que tiene vida y el que no la tiene. El que tiene la vida de Dios, ¿qué busca? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, ¿cómo alguien que no es nacido de nuevo va a dar un mensaje para que la gente ponga sus ojos en las cosas de arriba? Imposible. Entonces, van notando a través de todas estas enseñanzas cómo es relativamente fácil descubrir y ver quién es Sósimo. ¿Sí o no? Todos aquellos mensajes que te arraiguen aquí a la tierra son terrenales. ¿Y qué de las inescrutables riquezas de Cristo? ¿Y qué del mensaje de las riquezas de nuestra herencia en Cristo? No. Yo quiero el oro aquí y ahora. Yo no lo quiero allá en las calles de oro. ¿De qué me sirve allá? Yo lo quiero aquí, dijo un famoso evangelista. Qué tremendo. Guárdalo, dice, no lo pierdas de vista y arrepiéntete. Cambia tu actitud, cambia tu mente, vuelve a mí. Yo soy el único que te puedo dar vida. Él es el único. En una ocasión se me acercó una persona y me dice, pastor, ya oraron por mí y no pasa nada. Le digo, ¿pero qué tienes? Es que tengo esto y un montón de broncas y tenía estrés, estaba deprimido, el hermano estaba en una situación terrible, dice, y ya oró su esposa, ya oró Chuy García, ya oraron todos y no ha funcionado, dice. Y vengo porque usted es el pastor. Le dije, ¿y conmigo sí va a funcionar? Yo tengo fe que sí, dice. Piense nomás. Yo le dije, mira, yo voy a orar por ti y vas a ver que no va a funcionar tampoco. ¿Por qué no? Usted tiene poder. Sí, pero tú no haces nada. ¿Sabes una cosa? No vengas a buscar al hombre. Nosotros no tenemos en nosotros mismos nada más un mensaje que te puede dar vida, pero nosotros mismos vida no hay para impartírtela. No sé si me explico. El único que la puede dar es Jesús a través del Espíritu Santo. Yo le dije, ¿ya hiciste lo que te aconsejó mi esposa? Le dije a este hermano. Y me dice, no, pues es que ¿qué? Entonces yo le dije, mira, no voy a orar por ti, ve y métete a tu cuarto allá en lo secreto. ¿Cuánto tienes de cristiano? 10 años. Y en 10 años, bueno, dice, le dije, ¿escuchaste el mensaje? Dice, sí. Dice, ay, por cierto, pues describió totalmente mi vida, dice. Ah, entonces no has hecho nada. O sea, yo no puedo creer por ti. Qué bueno sería eso, ¿no? Que yo pueda arrepentirme por algunos. Ya me hubiera súper arrepentido por algunos. Que nomás no se arrepienten y siguen igual. Y creen que porque vienen aquí ya son cristianos.
Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ay. Ahora sí que como dijo aquel, ¿verdad? Uf, uf y recontra uf. Yo diría, ay, ay y recontra ay. No sé si como que, wow. Esto confronta. ¿A poco no nos confronta? Por eso a muchos no les gusta. Pero vamos sobre el final, versículo 3 al final. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón. ¿Cómo llegó Ciro? ¿Cómo llegó el terremoto? ¿No avisó? Velar aquí significa levantarse de la muerte. En otras palabras, si tú no atiendes al llamado de arrepentimiento, no puedes tener vida eterna. Puedes tener convencimiento intelectual, pero no vida eterna. Si no lo haces, vendré a ti sorpresivamente como ladrón. Versículo 3 al final. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, como el ladrón que llega sin previo aviso. ¿Cuándo han visto a un ladrón sin previo aviso? Que llega y toca y dice, ya vine a robarla, doña Chole. ¿Quién? A ver. Y luego te tocan ahí en la noche en la ventana de tu casa. Y no sales tú. ¿Qué pasó? Oiga, este es su auto. Sí, me lo voy a robar, ¿eh? ¿Cómo vendrá Cristo? Como viene un ladrón en la noche, sin avisar, arreglar cuentas. Versículo 4. Pero ay, este versículo me gusta. Es como un bálsamo, así como corroborando lo que yo les decía hace un rato. Ay, estoy convencido de que Cristo se revela al que lo busca. Y el que a mí viene, dijo él, no lo echo fuera. Y me gusta este versículo. Porque dice, pero, aquí el pero es diferente, fíjate. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. ¿Qué significa Sardis? Remanente. Una pequeña cantidad. ¿Qué más significa? Los que escaparon. Unos pocos. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. Pocas personas, hermano. Pocas personas. ¿Cuántos cristianos cree usted que hay aquí en la ciudad? Miren, voy a exagerar. Si hay 50,000, somos muchos. ¿Cuántos habitantes hay en esa ciudad? ¿5 millones? ¿4 millones? ¿5? ¿6? ¿Qué no son muy poquitos? Yo le aseguro, hermano, que no hay un habitante de esta ciudad que no haya oído que Cristo murió por sus pecados. De una o de otra manera, pero lo han oído, lo han escuchado. ¿Pero por qué son poquitos? Porque no todos quieren arrepentirse de la vida que llevan. No les importa a Dios, ellos quieren su bienestar, quieren estar como los de Sardis. ¿Por qué somos pocos, hermano? Es más, Jesús lo profetizó. Dijo, porque ancha es la puerta. ¿Se acuerdan? Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que caminan por ese camino. Pero la puerta angosta es la que lleva al camino angosto. Y pocos son los que caminan por él. Somos muy poquitos, pero no porque la gente no sepa quién es Cristo, sino porque no quieren arrepentirse. Porque la luz vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz y rechazaron la luz a Cristo. Hermano, por lo menos 2 veces al año la gente oye de Cristo en nuestra ciudad, nada más, para no ir más lejos. Semana Santa y Navidad. Nadie puede decir que no. Pero en eso, fíjese, en esos mensajes a veces tan diluidos, eso es lo que a mí me da un consuelo. Habrá algunos que encontrarán a Cristo, como esos poquitos, como los de Sardis. Somos poquitos. No somos muchos cristianos. Numéricamente,
nominalmente hay más de 1,000 millones de cristianos en el mundo. 2,000 millones de cristianos en el mundo. 1,000, la Iglesia Católica dice que tiene más de 1,000 millones. Y los otros 1,000 son de las diferentes denominaciones cristianas. Pero ¿cuántos serán de a de veras, hermano? ¿Ah? ¿Cuántos serán de a de veras? Tienen nombre de que viven, pero están muertos, muchos. Seguimos siendo poquitos. Es más, Jesús dijo, hablando de los últimos tiempos, cuando el Hijo del Hombre venga otra vez, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo entienden eso que Jesús dijo? Cuando yo regrese otra vez, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Qué va a hallar Jesús? Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Que vivían comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, que ya hace un tiempo explicamos esto. Habla de todos los excesos posibles, como en los días de Noé. Y no entendieron hasta que el diluvio se los llevó a todos. ¿Cuántos se salvaron en el arca? Poquitos. Dios no tiene la culpa, hermanos. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Pero no puede forzar a nadie. Él no te va a forzar. Recibes el mensaje, pero eso es un asunto tuyo, ya. Finaliza pues, estos pocos, dice, estos pocos no han manchado sus vestiduras. O sea, habían sido nacidos de nuevo, habían lavado sus pecados en la sangre del Cordero y no se habían manchado. Dice, y estos andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos, dice. Es decir, aquí digno significa fueron lavados por la sangre de Cristo. Son verdaderos hijos de Dios. En el versículo 5 termina diciendo, el que venciere, aquí significa el que nace de nuevo. Porque la siguiente frase del versículo te lo confirma. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Nadie puede vestirse de vestiduras blancas si el Señor no limpia su vida con su sangre. ¿Estamos de acuerdo? Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Otra vez, esta es una frase que para nosotros no tiene mucho significado. Pero cuando los de Sardis escucharon esto, resulta que en la ciudad de Sardis tenía un registro de cada uno de los habitantes. Todos los que nacían anotaban su nombre allí. Todos los que llegaban de otras ciudades iban a un tipo registro civil y anotaban su nombre en un libro allí. Cuando algún habitante de Sardis moría, lo borraban del libro. Ya no está aquí. Cuando un habitante de Sardis se iba a otra ciudad como Pérgamo, tenía obligación de ir a reportarlo. Y lo borraban del libro. ¿Están entendiendo? Entonces cuando Jesús dice, el que lava sus vestidos, lo escribiré jamás dice, borraré su nombre del libro de la vida. Y esta frase, no borraré, significa jamás, que jamás tu nombre, una vez escrito en el libro de la vida del Cordero, será borrado. Jamás. Seguridad en Cristo, seguridad de nuestra salvación. Algunas personas a veces vienen y me dicen, pastor, tengo 3 meses viniendo aquí, quiero ser miembro de esta congregación. Ah, bienvenido. ¿De dónde vienes? Pues vengo de tal ciudad o X. ¿Y qué tengo que hacer para ser miembro de esta congregación? No, pues nada más venir. No tengo que firmar ningún libro ni nada. Yo sé a lo que se refieren. Porque hay iglesias donde tienen un registro de todos sus miembros. Entonces, allí los anotan a cada miembro de la iglesia. Y están los libros y ahí está Camaleón Casillas, Rosita Alvírez, todos esos, ¿no?
Pero escúcheme bien, escúcheme bien. Nosotros podríamos tener un libro así, pero ¿de qué le sirve a aquel que está escrito en el libro de casa de oración como miembro de casa de oración si su nombre no está inscrito en el libro de la vida del Cordero? De nada. ¿O qué va a hacer ese día? A la hora que lean el libro de la vida, Chuy García, pásale. Y luego tú estás ahí y luego, ¡hey, falté yo, Señor! ¿Cómo te llamas? Rosita Alvírez. A ver, Rosita, no estás, Rosita Alvírez. No estás. Claro, mira. Y yo no sé cómo le hizo la Rosita Alvírez y se lleva una copia del libro de aquí. Le dice, mira, aquí estoy anotado en casa de oración. Pues, pero aquí en el libro de la vida no te conozco. No sé quién eres. Ahora, yo no estoy diciendo que los que hacen eso están mal. No. Yo lo que estoy diciendo es que eso no asegura nada. Pero asegúrate de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y confesaré su nombre, dice, delante de mi Padre. ¿No dice así al final del versículo? Confesaré. Ahí confesar significa reconoceré su nombre, porque Él conoce quiénes son. ¿Se acuerdan de la piedrecita blanca? Con un nombre, ¿sí? Juanita Pérez, presente, pásale, hija. Todos con su piedrecita y su nombre allí, que Él conoce el Señor a los que son suyos. Lo confesaré, porque el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. El que me confiese y me reconozca delante de los hombres, yo también lo confesaré y lo reconoceré delante de mi Padre. ¿Se acuerdan? Termina diciendo el versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué les está diciendo? A los que dicen que están vivos, pero están muertos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Póngase de pie, hermano, por favor. Gracias, Señor. Padre, tú nos conoces lo que hay en nuestro corazón, conoces nuestras obras, conoces todo de nosotros. Tú conoces, Señor, los más íntimos pensamientos, las motivaciones. Y tal vez algunos tienen nombre que viven, pero no están vivos, están muertos. Y tú has hablado en esta mañana, Señor. Lo que cada uno tiene que hacer es examinarse si está en la fe. ¿Qué significa esto? Examinarse si es verdadero discípulo de Jesús. Si eres de esos pocos de Sardis, en medio de toda la secularización de la iglesia, hay algunos pocos que están recibiendo la salvación de Cristo. Pero nuestro compromiso, el entendimiento que creemos que Dios nos ha dado en cuanto al mensaje del Evangelio, no hay que detenerlo, hermanos. Háblele a la gente, háblele de Cristo, háblele de las grandes virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz de Jesús. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios. ¿Pero para qué? ¿Para anunciar nuestras virtudes o las de Él? Las de Él. Para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz. Nuestro mensaje debe ser siempre Cristo, siempre debe ser la palabra de Dios. Esa es la única manera, hermano, en que la gente puede recibir a Cristo y arrepentirse verdaderamente. Pero hago un llamado a aquellos que tienen un conocimiento intelectual, pero no son nacidos de Dios. No voy a hacer un llamado así que pone la mano en alto, no. Lo que les voy a pedir es que lleguen a su casa, como dijo Jesús, y oren al Padre que está en lo secreto. Y allí en lo secreto descubre todo tu corazón. Él ya lo conoce, pero Él necesita que tú lo reconozcas. Y dile, Señor, no puedo sin ti. No puedo sin ti. Ya basta de fingimientos. No puedo más. Soy de lo peor. Soy un pecador, Señor.
Lávame con tu sangre preciosa. Confiésale tus pecados. Arrepiéntate, que te duela haber ofendido a Dios. Entonces es más seguro que así tú seas una nueva criatura. Padre, te damos gracias. Oramos, Señor, por aquellos que están en liderazgo, que no son nacidos de nuevo. Por aquellos que van a las iglesias y no han nacido de nuevo. Porque los mensajes, las conferencias que ellos escuchan no son palabra de Dios. Son otras cosas imposibles de darles vida. Oramos, Señor, para que se despierten de entre los muertos y que los alumbre Cristo. Tú dijiste, Señor, que las puertas del infierno, de la muerte, no prevalecerían contra la iglesia. Y la prueba es de que aún en Sardis unos pocos tenían vestiduras blancas. Y eso habla de la infinita misericordia y bondad hacia aquellos que humildemente reconocen que Cristo es el Señor. Padre, guárdanos, ten misericordia de nosotros. Sigue enseñándonos. Queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, sometidos a tu voluntad. Que nada nos aparte de tus caminos, Señor. Como hoy en la alabanza cantamos tanto acerca de la palabra, nos regocijamos en tus mandamientos, porque somos tus hijos, Señor. Y nuestro afecto está en la casa de Dios, en tu presencia, en la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor.